naturaleza. Despojándonos de la vieja naturaleza. Ese es el tema y vamos a ir derecho a la palabra de Dios. En Efesios, el apóstol Pablo nos habla de esta manera, nos dice algo importante en cuanto a la pasada manera de vivir. Diga pasada manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, aquí nos habla bien el apóstol Pablo de que existe una vieja naturaleza en nosotros que siempre va a estar ahí. Siempre la vieja naturaleza va a estar ahí. Desde que nosotros nacemos está esa vieja naturaleza. Y no va a cambiar. Es muy difícil de que esa vieja naturaleza cambie. Está escondida allí adentro, muy adentro de nosotros. Que solamente a través de el abrir el corazón por fe a Jesús, aceptarlo y teniendo buena voluntad, dije buena voluntad, esa vieja naturaleza se va a ocultar, se va a quedar ahí apaciguada, se va a quedar ahí durmiendo, se va a quedar ahí como lista para cuando venga una alarma, salte de nuevo y diga, aquí estoy yo. Es una vieja naturaleza que no ha muerto, que vive en nuestro ser y se manifiesta dependiendo las pruebas que cada uno de nosotros estemos atravesando. Pablo inicia esta parte de la Biblia diciendo que existe esa pasada manera de vivir. Y eso equivale a esa old nature en inglés, vieja naturaleza. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pablo con 13, 14, si contamos hebreos, escrituras que él tiene, descubrió eso? Porque él estuvo metido entre los gentiles. Y él se dio cuenta, porque él también, dice la Biblia que es hebreo de hebreos, y fariseo, y todas esas cosas, títulos que Pablo tenía, pero él se mezcló con el ser humano y él mismo se reconoce un pecador. Él mismo se reconoce que todas estas cosas las practicaba. Y muy difícil de dejarlas en el ser humano. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Jesús, los que no son cristianos, los que no son nacidos de nuevo, dice el apóstol Pablo que son gentiles. Y en Hechos 13, en el versículo 46, dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dentro de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Quiere decir que el apóstol Pablo y Bernabé dice, nos cansamos de hablarle a los judíos, y ya que ustedes no aceptan, los judíos es el pueblo de Dios, ya que ustedes no aceptan nuestra manera de expresar la fe o doctrina, dice, vamos a hablarle a los que no son cristianos. Vamos a hablarle a los que no conocen a Jesús. Vamos a hablarle a los que no nacieron de nuevo. Y entonces dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a ese pueblo, a los gentiles. Si usted va y le habla a un judío, el judío por ser o creerse, él que tiene la sangre de Jesús y ser judío, él mismo le va a rechazar a usted el evangelio, porque los judíos rechazan a Cristo. Entonces, ¿para qué hablarles a ellos? Vamos a hablarle al pueblo inconverso, dice el apóstol Pablo. Vamos a hablarle a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los judíos se creen salvos. Los judíos se creen que son el pueblo escogido por Dios. Entonces, Pablo dice, ¿para qué perder el tiempo con esa gente? Lo voy a malgastar, voy a ir realmente a las personas que necesiten escuchar el evangelio.
Saulo de Tarso, el apóstol del cristianismo que transformó en religión universal, era hijo de judíos fariseos. O sea que viene de esa tradición. Él conocía a los judíos. De cultura helenística y con ciudadanía romana. El apóstol Pablo, si estuviese hoy aquí vivo, tendría colgado en su pared cualquier cantidad de diplomas. Muy inteligente. Fue contemporáneo de Jesucristo e incluso estuvo en Jerusalén en la misma época que él, aunque probablemente no se conocieron, porque él fue un apóstol abortivo. Cuando Jesús resucitó, después que el apóstol que fue, ¿quién fue el apóstol que fue echado fuera? Matías. Y Pablo suplantó a ese apóstol. Pablo tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Dice que él hablaba griego. Imagínense que en aquel tiempo hablar griego no tenía computadora. Hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Qué tremendo este hombre, ¿no? Se conocía todas las lenguas y participó en las primeras persecuciones contra los cristianos. En Hechos usted lo encuentra, que él iba, no dice la Biblia que iba montado en un caballo, pero se supone que fue tirado de algún lado, cayó cuando vio, camino a Damasco, cuando vio la luz resplandeciente, fue tocado por el Espíritu de Dios, y ahí es donde él se convirtió, dice la palabra. O sea que él participó en las primeras persecuciones contra los cristianos, hasta los mataba. Pero durante un viaje a Damasco, ahí se convierte, y entonces, desde entonces Pablo se convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo, fanático diríamos nosotros, pero con una orden de parte del Espíritu de Dios de hablarle a los gentiles. Pedro tenía que hablarle a los judíos, el apóstol Pedro, y Pablo a los gentiles, llamado entonces el apóstol a los gentiles. Entonces un gentil, como dije antes, era un judío, era para los judíos cualquier hombre que no fuese judío era un gentil. Y así nos consideran a nosotros los judíos, nos consideran gentiles. ¿Sí? La iglesia tradicional nos considera a nosotros hermanos apartados, la iglesia católica. Entonces, según el apóstol Pablo, los gentiles eran los que estaban alejados de Dios, que estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero que necesitaban la salvación, necesitaban conocer el amor de Dios. Ahora Lucas sustituye la palabra gentiles, Lucas, en el Evangelio de Lucas, y dice gente del mundo. Gente del mundo. Usted y yo podemos conocer, cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando gente del mundo. Los gentiles eran gente mundana. ¿Me está entendiendo? Gente mundana. O sea, notemos la función que Dios le ha dado a Pablo. En Hechos, encontramos nosotros en Hechos, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Fíjese usted, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Importante eso, ¿verdad? O sea que en otras palabras, Pablo escribió 3 epístolas dedicadas a un pueblo desconocedor de las cosas de Dios. Ahora, ya dijimos antes, todos los que no son judíos son gentiles, y a eso les escribe. Y supuestamente los judíos son los verdaderos cristianos, ellos dicen ser verdaderos cristianos. Ahora, ¿cómo se comportaban esos gentiles? Porque si usted lee primera y segunda, las cartas primera y segunda de Corintios, usted se va a dar cuenta cómo se comportaba ese pueblo que decía ser cristiano, decía conocer a Cristo, pero no era así. ¿Cómo se comportaban los gentiles entonces? ¿Cómo se comportaban? En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ahí está, vanidad de la mente. ¿Sabe lo que significa vanidad de la mente? Orgullo. Que son orgullosos. El domingo vamos a estar hablando de ese tema, así que no se pierda el mensaje del domingo a la mañana. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y después dice algo que me fascina a mí, porque dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiere decir que una persona orgullosa es una persona ignorante.
Y es una persona que tiene corazón duro, una persona que no es amable, cortés, suave, que siempre quiere tener la razón, se planta en una postura y de ahí no se mueve. Bueno, esa es la persona orgullosa. Y los cuales después que perdieron la sensibilidad, ahí lo sigue diciendo, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, o sea que a los deseos carnales, para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Ese era el pueblo que tenía que alcanzar el apóstol Pablo. El pueblo que andaba en pecado, completamente en pecado, en lascivia. El pueblo gentil había entrado en corrupciones a las costumbres religiosas. Hoy en día yo creo que nos pasa lo mismo a nosotros. Nos cuesta amoldarnos a la palabra de Dios. Nos cuesta a nosotros aceptar los principios de la palabra de Dios. Nos cuesta vivir una vida moral. Yo escucho por allí, y muchas veces hay algo de razón en esto, hay algo de razón. Porque a veces una persona miente para protegerse. Si viene ICE, inmigración hoy, y le dice, tú tienes documentos, tú eres indocumentado, tú le vas a decir, no, yo soy hermano del presidente Trump. Y para, por lo menos, te dejan ir. Soy hermano, aunque todavía no tengo el cabello como él, pero soy un hermano del presidente. Entonces, uno dice, yo mentí, pero para salvarme. Como lo hizo Abraham. Como en la Biblia encontramos Geisi, como encontramos a varios que usaron mentiras para tratar de salir de una situación engorrosa, o sea, en una situación difícil. Entonces usan ese tipo de mentiras. En el mundo diríamos nosotros mentiritas blancas. Y debido a eso comenzaron a ser menospreciados por los judíos, porque era un pueblo que vivía en completo estado de corrupción. En primer lugar, los gentiles eran orgullosos, presumidos. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo conozco gente cristiana que es orgullosa. Ahí está el problema. Usted y yo tenemos que diferenciar quién es el cristiano y quién dice ser cristiano. Porque la persona orgullosa, el domingo vamos a estar hablando exclusivamente de esto, después del orgullo, dice la Biblia, viene la caída, que es donde Satanás, Lucifer, cayó del cielo, por su orgullo, por no reconocer a Dios como el Ser Supremo. Entonces, después del orgullo, cualquier persona que nosotros, si somos orgullosos, vamos a tener problemas, viene la caída. Entonces, estos gentiles eran presumidos, eran orgullosos. Dice Efesios 4:17, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como esos gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Nadie sabe lo que yo sé, nadie habla como yo hablo, nadie trabaja como yo trabajo. Yo soy el mecánico más grande del mundo, soy el peluquero mejor del mundo, soy la modelo mejor del mundo, soy el técnico mejor del mundo. Todos pensamos eso. Y en ese interín, y ahora con la tecnología peor todavía, y con las redes sociales, nos creemos superiores a otros. Y uno empieza a tener vanidad, orgullo en la mente. ¿Qué quiere decir? Que ya no pienso como piensa Cristo, sino ahora pienso como yo pienso. Y desplazo la palabra de Dios y empiezo a moverme considerando que las cosas que Dios dice son absurdas. No tienen sentido. Voy a hacer lo que yo quiero. Lo de Dios no funciona. Entonces me vuelvo a esa vieja naturaleza que todavía no se fue de mí, que está en mí, y no la dejo ir. Ese vanidad de mente es el orgullo mental. Ahora, ¿dónde se localiza el orgullo? Aquí. ¿Dónde trabaja Satanás? En la mente. Cuando Dios te dice esto es malo, el diablo te dice esto es bueno. Y tu mente canaliza eso y lo ejecuta. O sea que el orgullo se localiza en la mente. Dice la Biblia, del cerebro o la mente. Y la mente y el corazón son las dos cosas que más habla la Biblia, ya que es parte de nuestra anatomía. La mente y el corazón. Si usted piensa algo en su mente
y lo baja a su corazón, lo ejecuta. Así le pasó a David. David sale al balcón, vio a Betsabé, una mujer que se estaba bañando, la miró, la codició, bajó al corazón el pensamiento, la mandó a llamar y cometió lo que tenía que cometer. Sí, porque llega a la mente primero, pero después baja al corazón. Yo vi a ese muchacho, pero empecé a hablar con él y me enamoré. ¡Pum! Acá está, lo bajé. Entonces la Biblia le da mucha importancia a nuestra mente porque ella es la que finalmente dirige el cuerpo, hacia el bien o hacia el mal. Primero los ojos, después la mente y después el corazón. Jeremías dice algo importante. Dice, yo Jehová que escudriño la mente. Ahí viene el problema. Porque si nosotros tuviésemos un Dios que no puede leer lo que yo pienso, sería lindo eso, ¿no? ¿Se imagina usted si yo ahora pudiese leer los pensamientos suyos? Yo leo acá y hago de, uno diría, pastor, usted me está aburriendo con el mensaje. Otro diría, pastor, usted me está gustando con el mensaje. Otro diría, pastor, qué calor que está haciendo aquí. Otro diría, estoy pensando cómo voy a trabajar mañana que tengo que levantar a las 6. ¿Se imagina usted leyendo las mentes de los demás lo que sería? Bueno, así es Dios. Dios lee la mente, las intenciones del corazón. Por eso dice la palabra de Dios que hay maldad en el corazón del hombre y que Dios la conoce. Nosotros, dice la palabra, podemos engañar a cualquiera, pero no a Dios. ¿Sí? Porque Él conoce, Jeremías lo dice, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tremendo, Jeremías. Lo repito, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo tendríamos que ponerlo delante del refrigerador y meditarlo. Cuando pasamos por ahí, estar asustados, porque, pero lo que yo hice, nadie se enteró. Diga conmigo, nadie se enteró. ¿Y por qué lo hizo? ¿Vieron todo lo que dijeron nadie se enteró? Porque hicieron algo. Ustedes repiten como loro, escuche cuando yo digo algo. Usted se delató, si estuviera inmigración acá o la policía o el FBI, se lo lleva todo preso. Se delatan solo. Dígalo otra vez, lo que yo hice nadie se enteró. ¿Qué pasa con ustedes? Por favor, llamen al 911. Acá hay 3 o 4 que hay que arrestarlos. ¿Cómo es eso lo que yo hice nadie se enteró? ¿Y qué es lo que hiciste entonces? Pablo menciona que los gentiles, o sea, los que viven sin Cristo, tienen una mente controlada por su carne, por sus emociones. Ahora, todos somos emocionales. Cristiano Ronaldo, el jugador más famoso de Real Madrid, el año pasado salió con 33 mujeres. Parece que a las mujeres les gusta Cristiano Ronaldo, y a él le gustan las mujeres. O sea que fíjese que interesante, ¿somos emocionales o no? Sí, pero ahí está el problema. Y viene Dios y te dice, cuidado, porque yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que hay en tu corazón. Pero dice, si sigues haciendo eso, según el fruto de tus obras vas a pagarla. Ahí viene el problema. O sea que esos gentiles son controlados por sus emociones. La emoción es el terreno del diablo. ¿Quién cayó en el Edén? ¿Adán o Eva? Eva. El diablo le habló al oído. Y ella, porque es muy emocional, le dijo al esposo, Adán, no le hagas caso a Dios. Come. Es como hoy las mujeres le dicen a los maridos, no le hagas caso al pastor, no vayas a la iglesia. Es lo mismo. Y los hombres se quedan en la casa y no van a la iglesia. Bueno, así fue Eva. Y Eva era emocional. Y Adán, que era tonto como todos nosotros los varones, tontos, por escuchar la voz de Eva,
le dice a Adán, ok, Evita, voy a comer. Y comió del fruto. Y dice que era delicioso. Entonces, Pablo aconseja a los gentiles, por ser emocionales, aconseja despojarse de esa vieja manera de vivir. ¿Cuántos tomaban licor? ¿Cuántos se emborrachaban con six-pack de cervezas? ¿Cuántos jugaban a las cartas? ¿Cuántos creen en el zodíaco o en los dados o ven películas pornográficas? Yo diría que 110% en el mundo, 80% en el pueblo cristiano. Porque dice la Biblia que 7.000 todavía no doblaron rodillas. ¡Qué poquitos! Bueno, no es justo los 7.000, está dando un cálculo aproximado. Pero lo que yo estoy queriendo decir, que hay muchos todavía de nosotros que estamos viviendo en la vieja naturaleza. Ay, pero a mí no me hace nada. Una cervecita no te hace nada, pero 6 cervecitas te emborrachas. Y cuando te emborrachas y pasa por ahí un hombre, no sabes tú quién es ese. Ni lo conoces, ni cuenta te das y no sabes lo que haces. Y lo mismo cuando juegas con las cartas o cuando le crees al zodíaco. ¿Sí? ¿Y qué si uno mira películas pornográficas o lo que haya? Hoy es casi todo pornografía. Metas en el internet, aprieta, ponga 2 palabras, ¡pum! Ahí le aparecen mujeres desnudas, hombres desnudos, todo eso. Y ya uno está en eso. Y esa es supuestamente es la pasada manera de vivir, pero que todavía nos atrae. O sea que Pablo, el apóstol, indica la vida que antes llevaban sin conocer a Cristo, pero hoy esa vida se lleva conociendo a Cristo. Yo diría que es un estilo de vida, porque la Biblia cuando uno conoce a Cristo no cambia de religión, cambia de estilo de vida. Usted cuando le dice a alguien, usted aceptó a Cristo, ahora es un lifestyle, un estilo de vida diferente. Un estilo de vida totalmente contrario a la verdad por la que Dios nos hizo. Y aunque el creyente ahora es una nueva criatura, siempre va a haber esa lucha de la carne con el espíritu, dice Romanos. Pablo lo dice en Romanos 6, 7 y 8. Hay una lucha viva. No quiero morir a mi vieja naturaleza. No quiero morir. Quiero vivir. Siempre tendré esa lucha con esa vieja naturaleza hasta el día que tenga que morir. Hasta el día que nos vayamos de aquí. Vamos a estar luchando con la vieja naturaleza. ¿Cuántos de ustedes se enojan una vez al día? Everybody. ¿Cuántos se enojan 3 veces al día? ¿Sabe? La única manera de no enojarse es que usted se aparte del mundo y se mire en el espejo. Hasta si usted se mira en el espejo un día que está todo despeinado, no se afeitó, no se bañó, hasta usted se va a enojar con usted mismo. Qué feo que estoy, qué gordo que estoy. Ay, no sé, me veo mal, este vestido no me queda. ¿Es cierto o no es cierto? Uno se enoja hasta con uno mismo, porque para enojarse hace falta 2 personas. Por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, pero sí es bueno que el hombre esté solo. Sí es bueno que la mujer esté sola, porque cuando hay 2, seguro que se van a enojar. Y esa es la lucha de la carne con el espíritu, es lo que dice Romanos 6, 7 y 8. Es una lucha que uno tiene. Yo me imagino, hermano Gerino, que él es mecánico, la lucha que debe tener con los clientes. O el hermano Víctor, que también tiene su negocio, la lucha que tiene que tener con los clientes. Y uno tiene que complacer al cliente, pero a veces uno se enoja. Y todos los días nos enojamos. En esta lucha involucra el hecho de rechazar esta pasada manera de vivir. Despojaos, dice, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ve a trabajar, trabaja con tu ropa de trabajo, pero cuando llegas a tu casa te la quitas. ¿Cuántos de nosotros llevamos los problemas del trabajo a la casa? Es la peor cosa que podía hacer. Yo era tan feliz antes, no digo que no soy feliz ahora, pero era tan feliz antes cuando tenía el negocio y trabajaba, no era pastor, porque yo dejaba de trabajar, tenía el negocio
Dios nos proveyó de un negocio. Llegaba a mi casa, y eso es lo que tiene que hacer los que tienen negocio. Delante de su puerta de entrada se pone un arbolito. Llega a su casa y cuelga la llave ahí, en el arbolito. Y abre la puerta de su casa y se mete. Su esposa le dice, ay, honey, ¿cómo te fue el día? Oh, extraordinario. Cuando pasa de la puerta de la casa para adelante, su esposa ni se entera de lo que le pasó a usted en el trabajo. Es lo mejor que puede pasar. Y a la mañana siguiente, cuando usted se va al trabajo, sale de la puerta, toma la llave, que son los problemas suyos, no de su esposa. Y se lo mete en el bolsillo y se va otra vez a los problemas. Pero cuando vuelve, cuelga la llave otra vez y se mete ahí adentro y su esposa va a ser la mujer más feliz del mundo. Porque usted le ocultó los problemas que tiene. Porque al final, ¿qué gana con contárselo a ella? Si no le va a dar la solución. Usted lo va a tener que solucionar. Entonces cuelgue la llavecita en ese arbolito, entre, dígale, honey, hi, how are you? I'm fine. Volví de trabajar, ¿tuviste algún problema? ¿Qué problema? Cristo es más fuerte, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Hasta evangelice a su esposa. Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Ahora, despojarse sugiere una acción de desprenderse. Otra vez, llega con la ropa sucia, se la quita, se la arranca, poner fuera de uno, quitar, debe ser como algo que usted se lo quita y lo echa a la basura, no lo quiere, se le aleja de uno. Y la razón para alejarnos de ese tipo de vida es porque es algo viejo, yo no quiero lo viejo. ¿A usted no le ha pasado que, a mí me pasa, que a veces me dice la pastora, me dice, ¿te pareces a tu papá? Y cuando me dice así, me molesta. Y le digo, ¿por qué? ¿Y por qué haces los mismos gestos que él? Y ahora me tengo que cuidar hasta de los gestos. Porque si me parezco a mi papá, estoy viviendo en la vieja naturaleza, en el viejo hombre. Me dice, haces los mismos gestos que tu papá. Le digo, ni que te hubieras casado con mi papá, ni yo sé los gestos que hace mi papá. La razón para alejarnos de ese tipo de vida es porque es vieja. Y Pablo dice que es algo viciado. No es como una jaqueca, uno tiene jaqueca, bueno, ¿cómo se la va a quitar, verdad? Pablo dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Cada cosa que el diablo te pone, todos los días el diablo te va a poner una manzana. Y cuando yo digo una manzana, todos los días el diablo te va a poner una Eva, al hombre. Y todos los días te va a poner un Adán, a las mujeres. Y ahí está la manzana flotando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenés dos opciones. O la muerdes, o la dejas pasar. Pero si la dejas pasar, alguien la va a morder. Ah, pero no es tu problema. ¿Estás entendiendo o no? Porque a veces me preguntan a mí en consejería, pero pastor, ¿y entonces yo qué hago? Si viene una persona así, ¿qué hago? Y tienes dos opciones, o muerde la manzana o la dejas pasar. Pero si la muerdes, así como Adán, si la muerdes como Adán, tu esposa va a ser dueña de ti toda la vida. Ay, mira lo que me mandé ahora. Entonces ese viejo hombre está corrupto, destruido y arruinado y va camino a su ruina porque va a seguir los deseos engañosos de la carne. Y esos deseos engañosos porque al inicio ofrecen placer, dice la palabra, pero al final termina con vergüenza, tristeza, miseria y muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Muerte qué es? Separación con Dios. Cuando uno vive en el pecado, en cualquier cosa que dice Pablo, está separado de Dios. Ay, Señor, pero ayúdame. ¿Cómo te voy a ayudar? Para disfrutar la vida en Cristo hay que despojarse entonces de las prácticas, maneras de vivir y de pensar. Ahora voy a mostrar ahí un video para que usted preste atención. Me gusta mostrar esos videos porque de paso usted no escucha tanto mi voz y se concentra en lo que dice el video.
circunstancias me han tocado, pero tu mano me ha guardado. Y mis problemas me arrollaron como huracán descontrolado. Me pregunto, no sé por qué te necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo, me das la mano cuando a nadie encuentro. Cierro mis ojos y sé que a mi lado tú estás, y con la fe de un niño a ti mis manos quiero alzar. Abrázame. Abrázame. Esta pasión quema mi ser, como un fuego que me hace ver. Eres el río que calma mi ser. Oh, eres la mano que me da de comer. Me pregunto, no sé por qué te necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo, me das la mano cuando a nadie encuentro. Cierro mis ojos y sé que a mi lado tú estás, y con la fe de un niño a ti mis manos quiero alzar. Abrázame. Abrázame. Está bueno. ¿Se imaginan todos nosotros enterrados? Que nos echen tierra. Así, igual. Tendríamos que estar, ¿verdad? Enterrar la vieja naturaleza. Difícil. Los escritores del libro La mente, fuerza irresistible y creadora, de Álida y José Sosa, dicen esto. Es un libro que se lo recomiendo. Dice, el hombre real no es un pequeño y frágil ser humano carnal, sino un auténtico hijo de Dios. Por lo tanto, dice, es poderoso, perfecto e indestructible. Al ser una esencia espiritual, también es eterno como su creador. Así somos nosotros. Lo que pasa es que esa vieja manera de vivir, la vana manera, el old nature, la vieja naturaleza, no la queremos dejar. Nos cuesta.
Déjeme explicarle acerca del orgullo santo, porque existe. El ejemplo de un joven judío que tuvo una audiencia con el Papa, Pío XII, no el de ahora, en tiempo de guerra. En el artículo publicado en la página 6 de la citada edición, con el título Una audiencia papal en tiempo de guerra, firmado por un refugiado, se dice que el autor del artículo llegó a Palestina en la nave de refugiados. El escritor relata que en otoño de 1941, el año que nació mi hermana, fue recibido junto a otros judíos en audiencia por el Papa Pío XII. Yo fui a la escuela que fui, cuando era niño, fui a la escuela Pío XII, allá en Argentina. Cuando el Santo Padre se le acercó, el joven reveló haber nacido en Alemania, pero ser judío. Y el Papa le respondió, dime hijo, ¿qué puedo hacer por ti? El joven judío contó al Papa el naufragio de los judíos refugiados que fueron salvados por una nave italiana en el mar Egeo, y muchos prisioneros en un campo en una isla local. El pontífice, o sea, el Papa Pío XII, escuchó atentamente y se preocupó de la situación física y sanitaria de los judíos que fueron prisioneros en aquel tiempo. Y según el artículo, a continuación, Pío XII le dijo, el Papa, has hecho bien en venir aquí a contarme esta historia. Ya estaba informado al respecto. Ven mañana con un informe escrito y entrégalo a la Secretaría de Estado, que se encargará de la cuestión. Pero ahora respecto a ti, hijo, eres un joven judío. Sé bien lo que esto significa y espero que tú estés siempre orgulloso de ser judío, le dijo el Papa. A continuación, el autor del artículo subraya que el pontífice alzó la voz de manera que todos en la sala pudieran escucharlo claramente y gritó y dijo, hijo, aquello de lo que eres merecedor solo el Señor lo sabe, pero créeme, tú tienes la misma dignidad de cualquier otro ser humano que vive en nuestra tierra, y ahora, mi querido amigo judío, ve con la protección de Dios y no olvides nunca de sentirte orgulloso de ser judío. Y yo creo que todos nosotros nos sentimos orgullosos de haber nacido en una nación donde nacimos. Y a mí me molesta un poco por eso hablo de orgullo santo, me molesta un poco a la juventud hoy en día que no quiere identificarse con la cultura de sus padres. No, mi padre a mí me dicen así, mis padres nacieron en México, pero yo nací aquí. Mis padres son esto, pero yo soy esto. O sea, hoy tenemos una juventud que no quiere identificarse con la cultura de los padres. Y donde uno nació, de donde uno viene, le decía el Papa es un orgullo. Es orgullo ser judío, es orgullo haber nacido en tu país, es orgullo lo que eres, porque eres una creación de Dios. Y eso es un orgullo santo, que hay que respetarlo. No tienes por qué ocultarlo, no tienes por qué decir, ay, yo no. Y algunos cuando dicen de México, dicen, yo soy de la Ciudad de México. Para decir, yo soy de la Ciudad de México, para no decir soy de Zacatecas o de Cuernavaca o de, no sé, no conozco muchos lugares de allá, pero soy de la ciudad. Escuchen, yo soy distinguido, yo soy diferente a los demás, soy de la Ciudad de México. ¿Estoy diciendo algo incorrecto? Yo escucho por ahí. Donde naciste, dale gloria a Dios. Es tu tierra, es tu familia, es tu sangre. Y Pablo menciona, entonces, despojarse de esos deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, una vez más, conforme a los deseos engañosos. O sea que usted trate de pintar un carro, imagínese esto, trate de pintar un carro sin quitarle el óxido que tiene el carro. Tú que eres mecánico, no sé si eres pintor, pero trata de pintar un carro y no le quites el óxido de abajo, píntalo sobre el óxido del metal, y vas a ver cómo el óxido aparece otra vez. Por eso uno tiene que cortar la parte oxidada, remendarla, emparcharla, ponerle pasta, ¿cómo le llaman? Sí, pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Masilla. Y después se lija, se le pinta primero con una base y después se pinta.
Porque si usted pinta sobre el óxido, cualquier cosa que pinta sobre el óxido, al poquito tiempo, a los días, ese óxido sale. Ahora imagínense nosotros, si usted se pone de pie y yo lo pinto a usted oxidado y me pinto a mí oxidado. Al poco tiempo vuelve a salir. ¡Ay, pastor! Yo nací de nuevo, pero con óxido adentro. Yo acepté a Jesús, pero no te quitaste la parte mala. Entonces, cuando vemos venir y pasan los ujieres, vamos a poner una maquinita ahí atrás, hermano Gómez, por ahí atrás, que detecte el óxido. Y cuando pasa alguien que parece que viene el domingo, vio cuando venimos todos bien arreglados, bien todos perfumados, bien, hace pip, 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 suena, y tú le dices, hermanos ujieres, le dicen ustedes, tú tienes mucho óxido debajo. Hay muchas partes que de ti hay que quitar. No lo eche porque no se echa nadie de la iglesia, pero le dice, voy a orar por ti y el día que decidas quitarte ese óxido y emparcharte con el bond ese, ¿es verdad? Entonces somos hermanos en Cristo. ¿No? El deseo de tener dinero con el famoso loto te hace jugar a la lotería. Yo dije el otro día cuando vi a esta mujer, no es esta, estos son dos personas que ganaron un poquito, ganaron, qué sé yo, 64 millones, no sé, este ganó, no sé cuánto ganaron. La que ganó 750 millones sola, y todavía tuvo la desfachatez de decirle al gobierno, al tax, donde paga impuestos, yo quiero todo junto. Le descontaron 300 millones, se llevó 450 millones. Me mandó una carta ayer que va a mandar unos 5 millones para la iglesia. Dije, bueno, gloria a Dios. Mentira. Pues una vez me preguntaron a mi pastor, si yo gano el loto, millones, y le doy 1 millón, ¿usted lo aceptaría porque es 1 millón del loto? Y dice la Biblia que no podemos jugar. ¿Usted aceptaría el millón? Y le digo, yo no pregunto el que pone $1 o 1 millón. El problema es tuyo, no mío. Yo lo acepto. Como acepto todos los billetes que vienen ahí, ¿verdad? O algunos de ahí son santos. Vaya a saber esos billetes dónde anduvieron. Así que si usted se gana el loto, acuérdese de Majestad. ¿Qué pasó? No se quedó pensando en los 450 millones. Y eso es de la vieja naturaleza. Pero cuando sale una persona y dice, gané 750 millones, usted dice, ay, si sabía, jugaba. O sea, Pedro usa un proverbio antiguo, el apóstol Pedro, y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sabes lo que quiere decir? Que el que jugaba al loto antes y ahora es cristiano, va a seguir jugando. Exacto. Predica, Abelina, vamos, prediquemos juntos, vamos. Aleluya. Entonces son todos oxidados, todos cristianos oxidados. Lo que Pablo había enseñado a los creyentes en Éfeso era la necesidad de un cambio radical y continuo en sus vidas. Continuo. Su vida anterior tenía que terminar, porque ahora pertenecían ¿a quién? A Cristo. Entonces, Jesús los tiene que transformar, o nos tiene que transformar nuestra manera nueva de pensar. Y viene entonces Pablo en Romano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. En sacrificio vivo
santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, que no sea orgulloso de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito. Dice el gentil, dice el carnal, dice la persona del mundo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica. Y aunque la Biblia aclara que todo lo que está debajo del sol se puede volver lícito, muchas veces no me conviene hacerlo. Yo llamaría a esto common sense, sentido común. Ah, pero me gusta. Pero el sentido común te dice, no es bueno para ti. No lo hagas. Sentido común, manera de entender una cosa y juicio de que se hace de ella. Interpretar la situación que estoy pasando. La prueba, sentido común. Ay, me dijo, Eva, come. Ay, sí. Pero ¿qué va a pasar si como? Interpretar. Deshojando margaritas. Todos los días nosotros, ¿lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Alguien se está durmiendo y salen los sonidos por aquí. Fantasmas, marcianos. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Qué dice usted? ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Y ahí así estamos todo el día. Lo hago, lo hacía. Lo dejé de hacer. Gloria a Dios. Lo dejé de hacer. Dios me quiere mucho, poquito o nada. Dios me quiere mucho, poquito o nada. Y porque Dios te ama mucho, te aconseja cambiar tu manera de pensar. Es lo que dice la palabra de Dios. Transformar nuestra manera de pensar. No os conforméis a este siglo, dice. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos para terminar en 5 minutos. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo yo voy a cambiar entonces? ¿Sabe que antes la gente cambiaba sola porque amaba a Dios? Porque amaba a Jesús. Hay un canto de alabanza que me gusta mucho. Ese canto cuando uno dice que ama a Jesús, lo ama de verdad. Porque una persona que no ama a Jesús es religiosa. Si usted no ama a Jesús como su Dios, su Salvador, lo tiene que amar. No como ama al esposo o a la esposa, es un amor diferente. Es un amor que uno vuela hacia el Calvario, hacia la cruz, hacia el Gólgota, y lo ve ahí a Jesús crucificado, que murió por uno. Ese es el amor que uno tiene que tener por Jesús. ¿Cómo voy a cambiar? Porque yo amo al Señor. Porque si no amo al Señor, no voy a cambiar. ¿Cómo voy a cambiar mi situación en el matrimonio? Porque amo a mi esposa. Porque ella me ama. Eso creo yo, no sé, quizás no. Y entonces cuando uno ama, ¿qué pasa? Busca cambiar. Pero si usted no ama a Jesús, ese canto lo tiene que cantar. No sé si lo sabe. Enamorado de Jesús, enamorado, ¿ver? Enamorado de Jesús. Ese canto, esa alabanza, te dice si tú estás enamorado o eres religioso. Porque cuando cantas, cuando vienes a la iglesia y tú no sientes nada aquí, es pura religión. Si uno no se enamora de Jesús, uno no cambia. Uno tiene que enamorarse de Jesús. ¿Cómo cambiar? Comienza a renunciar a la vieja naturaleza. Pregunta que deberías hacerte, ¿estoy dispuesto a renunciar a cosas que me incomodan? ¿Cuál es la razón que busco satisfacer mi vida con cosas que dañan mi mente y mi cuerpo? ¿Cuál es la razón? Dejé de pensar que los demás siempre lo critican y deje que solo Cristo lo adopte como hijo. No importa que me critiquen, Jesús ya me hizo su hijo. Y tiene que repetir todo el tiempo, estoy dispuesta a renunciar a las necesidades
físicas, materiales, que el cuerpo pide. Estoy dispuesto a vivir experiencias nuevas y dejar las viejas. Porque en Cristo todas son nuevas. Las cosas viejas, dice, no es que pasaron las viejas, las cosas viejas pasaron. A mí me dijo alguien, un hermano el otro día, pasaron las viejas. No, pasaron las cosas viejas. No pasaron las viejas. Las cosas viejas pasaron. Hay que aclarar acá todo porque te malinterpretan todo. Comienza a dejar atrás tu pasado, vive el presente con Cristo. Comienza a limpiar tu mente, tu forma de pensar. Ahora amas a Jesús, tienes que vivir como Él dice en su palabra. ¿Dices amén o no? Hacer pasar al altar todos los días, todos los domingos, todos los mensajes. No hace falta, tú puedes hacer esto en tu casa. Mira, cuando uno está enamorado de Jesús, todo el día se mete con Jesús, con alabanzas, con cantos, con la palabra. Es buscar a Dios, buscar a Jesús, enamorarse de Él. Y si uno quiere limpiar la habitación a fondo, no le diga a sus hijos, mi hermana, que limpie la habitación porque ellos hacen, mamá, ya la limpié. Si usted quiere limpiar la habitación a fondo, primero debe revisar todo lo que sucio que hay en ella. Una vez fui a orar a la casa de una hermana, cuando fui a orar en el matrimonio, me dice, ore en la recámara de mi hija. Y fui a orar en la recámara de la hija y sentí, wow, algo fuerte ahí había. Y me dice, no, mi hija no tiene nada acá. Le digo, ¿cómo no tiene nada? Yo siento algo raro acá adentro. A ver qué hay abajo de la cama. Y saqué un montón de libros abajo de la cama de Harry Potter. Usted tiene que revisar el cuarto de sus hijos. Debajo de la cama. Harry Potter. ¡Wow! La madre decía, no, mi hija no tiene nada. O sea que habrá alguna que jamás, quizás, dirán, ¿para qué voy a volver a nacer de nuevo si ya soy cristiana, soy cristiano? Bueno, pero si no has dejado las cosas viejas. Por eso es importante buscar en tu cuarto lo que tienes que limpiar. ¿Buscarías en la basura de ayer algo para preparar la cena esta noche? Es difícil. ¿O lo harías? ¿Qué tal si llegas a tu casa hoy y vas a la basura y dices, esto que está en la basura es el desperdicio de la cena que sobró anoche? ¡Sobró anoche! Y entonces lo voy a agarrar, el desperdicio de anoche, y lo voy a comer hoy. ¿Lo harías eso? No. Bueno, lo mismo está diciendo la palabra de Dios. Si una idea o una creencia transmitida por tus padres, escucha esto bien que es importante, o por tus amistades, fueron de ayer, deséchala. Si alguien te mete, ay, pero mi abuelita me enseñó esto, ay, pero mi papá me enseñó esto, ay, usted no sabe que esta cruz con el Cristo crucificado me la regaló mi abuela. ¿Sí? Deséchalo. La cruz es el símbolo del cristiano, la cruz. Pero con el Cristo crucificado es del diablo. O sea, desecha toda inmundicia que tu mente acepta en la juventud. Empieza a renunciar si tus padres pronunciaron hacia ti, eres una estúpida, un tonto, no sirves para nada. Renuncia a la falta de amor de tus padres, ese amor que nunca te transmitieron. Renuncia a la creencia de que tus padres infundieron hacia ti diciéndote la vida es peligrosa. ¿Y qué hicieron esos padres cuando te dijeron eso? Te causaron temor, la vida es peligrosa. Cuando en Cristo el reino de Dios es una bendición la vida. En Cristo, si no es peligrosa. ¿Qué te decían tus padres sobre el dinero y sobre tu cuerpo? Quiero que seas modelo, haz dinero, ¿verdad? Renuncia a eso. ¿Qué te decían tus padres del amor, del sexo? ¿Qué te decían? ¿No te decían nada? ¿Cuáles eran las cosas negativas que te decían? ¿Qué mensajes negativos oíste cuando eres pequeña o pequeño? De tus padres, parientes, maestros, amigos, de tu iglesia. Comienza a desechar esas cosas. Renueva tu manera de pensar en Cristo Jesús. Empieza a renovar la forma de pensar. ¿Me estás entendiendo o no? Ese video que vimos antes, es necesario enterrar ese viejo hombre.
enterrado. Cierra tus ojos. Vamos a